Cordial saludo a todos y a todas. Mi nombre es José Andrés Forero Mora. Yo soy profesor del Departamento de Filosofía de Uniminuto en Bogotá. En este momento estoy dictando un curso de lógica a los estudiantes de primer semestre. Y dentro de este curso estamos haciendo unas actividades de colaboración internacional entre nuestra universidad y otras universidades de otros países. Y la idea básicamente es conversar en torno a temas importantes de nuestros cursos, de nuestra labor, temas que sean importantes para nuestros estudiantes. Y por eso, pues en este momento hemos contactado a la profesora María José Frapoli, quien también se encuentra a cargo de un curso de lógica de primer año en el Departamento de Filosofía 1 de la Universidad de Granada, con los estudiantes de filosofía. Y pues básicamente la idea es tener una conversación en torno a la lógica, a qué es la lógica y por qué es importante para la filosofía. Ya en un momento pues explicaremos un poco por qué estas dos preguntas nos parecen importantes y nos parecen pertinentes que nuestros estudiantes las estén eh, analizando y estén un poco intentando responderlas. Eh, y bueno, pues la idea es básicamente tener una conversación en torno a estas dos cuestiones en el marco de esta colaboración internacional. Entonces, antes que nada, pues darle la palabra a la profesora María José para que se presente, para que diga quién es y luego iniciamos un poco con esta conversación. Pues muchas gracias, José Andrés. Me siento muy honrada de que me hayas contactado para esta cuestión porque me parece muy importante trabajar y debatir con los alumnos, sobre todo de primeros cursos del grado de filosofía, la importancia de la lógica. Como ha dicho José Andrés, yo me llamo María José Frapoli. En realidad me dedico a la filosofía del lenguaje y a la filosofía de la lógica en general. La filosofía de la lógica ha sido mi pasión. Y he dictado muchos cursos de lógica, filosofía de la lógica y filosofía del lenguaje en muchos sitios, pero en fin, básicamente aquí en la Universidad de Granada, en el Departamento de Filosofía 1. Y este año, después de mucho tiempo, me ha tocado dictar, como vosotros decís, por el otro lado del Atlántico, el curso obligatorio de lógica en primero para los alumnos de grado, de primer año de grado, con mi colega Esther Romero, es decir, estoy dictándola con mi compañera, que ella ahora mismo justamente está en clase, o sea, por eso no está aquí. Y, y sí que queremos dar la bienvenida a este tipo de colaboraciones, tanto a los alumnos de la Universidad de Uniminuto, la Universidad de Uniminuto de Bogotá, donde está el profesor Andrés Forero, y también a los alumnos de la Universidad de Granada, para ver si conseguimos entre todos entender qué es lo que hacemos y cómo encajar los estudios de lógica en los estudios de filosofía. Y ya está. Bueno, pues básicamente la idea es conversar un poco acerca de estas dos preguntas, como decíamos, de qué es la lógica y de cómo ella encaja en la filosofía. Y nos parece interesante hablar un poco acerca de estas dos cuestiones que parecen fundamentales, que uno diría como, en principio es donde uno tiene que empezar, ¿sí? Si uno va a dar un curso de lógica o va a ver un curso de lógica para una carrera específica, uno diría, pues lo primero que tiene que hacer es eh, tratar de ver qué es eso que está estudiando y luego cómo eso que está estudiando encaja en toda la carrera. Sin embargo, especialmente con la lógica, pues es un poco difícil en el caso de la filosofía, ¿sí? En primer lugar, porque pues uno observa diferentes cursos de lógica, diferentes manuales de lógica, diferentes libros sobre lógica y parece que lo que se encuentra es algo muy ajeno a lo que se encuentra en otras clases de filosofía. Se encuentra con muchos símbolos, se encuentra con muchos sistemas formales, se encuentra con muchas operaciones que parece que están poco conectadas con el uso que hacemos del lenguaje cotidianamente o con nuestras propias prácticas inferenciales. Y se encuentra también con algo que parece que es muy importante, porque todo el tiempo estamos repitiendo que la lógica es muy importante para la filosofía, pero parece que es muy difícil de decir exactamente por qué.
Entonces, y más aún cuando uno ve esto en los primeros, cuando apenas se está introduciendo la filosofía, como en los primeros años de la filosofía. Entonces es como muy difícil ver exactamente, en primer lugar, qué es esto de la lógica y en segundo lugar, por qué es importante para una carrera de filosofía. Entonces, pues, dado esto, hemos decidido que estas sean las dos preguntas que guíen esta conversación. Esperamos que sea la primera de muchas que podamos hacer luego sobre otras cuestiones. Entonces, sobre la lógica, pues bueno, yo quisiera en primer lugar decir que la palabra lógica, pues parece que es una palabra muy compleja, porque es una palabra que tiene, parece que diferentes significados, y parece que mucha gente la interpreta de diferentes formas, ¿sí? Y a veces cuando uno está, digamos, enfrente de un curso de lógica, lo primero que tiene que pensar es cómo va a interpretar la lógica, ¿sí? Porque por un lado parece que hay una interpretación bastante formal que considera que la lógica es, digamos, ese instrumento o el lenguaje formal o el conjunto de símbolos más reglas, más, bueno, digamos, etcétera, eh, que uno está viendo todo el tiempo en el curso. Entonces, esa es como una primera concepción de la lógica que uno podría llamar la concepción formalista. Hay otra concepción de la lógica que también me parece, pues a mí particularmente es la que más me gusta, que es aquella concepción que ve a la lógica no como ese conjunto de símbolos, sino más bien como lo que ese conjunto de símbolos quiere representar, es decir, como las relaciones que hay entre nuestros conceptos y más bien lo que tenemos nosotros con los sistemas formales, con los lenguajes, con las reglas, etcétera, es una especie de representación de las relaciones que hay entre nuestros conceptos, ¿cierto? Ahora, esos símbolos, esos instrumentos, digamos, pues viéndolos básicamente como instrumentos de representación o instrumentos para hacer un modelo de algo, para entender algo, digamos que queremos entender, que en este caso serían las relaciones que hay entre pues, nuestros conceptos, pues hay unos mejores que otros, ¿cierto? Entonces, eso sería lo que justificaría que existieran tantos sistemas de lógica, tantos lenguajes, tantos, ¿sí? Entonces, digamos que dentro de esta segunda forma de ver la lógica, que es, digamos, distinta a la primera forma que llamábamos formalista, habría que hacer una diferencia como entre la lógica y los instrumentos por medio de los cuales nosotros queremos representar esas relaciones lógicas, ¿no? Que es justamente, digamos, lo que nosotros más o menos introducimos a los estudiantes en estos cursos de lógica, ¿no? A eh, manejar estos símbolos para representar ciertas eh, relaciones que hay entre nuestros conceptos. Entonces, digamos que esa sería como una primera parte, como distinguir un poco la lógica del instrumento, digamos, que manejamos para representar lo que es la lógica. No sé si tú a este respecto quieras añadir algo, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Estoy básicamente de acuerdo, evidentemente, y voy a decir lo mismo, pero de otra manera. Em, Centrándome en una cosa que has dicho al principio, esta idea de que lógica significa muchas cosas, la lógica se dice de muchas maneras. Claro, viene de la palabra griega logos, y logos es todo, es lenguaje, es inferencia y es racionalidad. Entonces, hemos desarrollado en los lenguajes naturales, que digamos con influencia del griego, este tipo de polisemia relativa a la palabra lógica. Pero yo efectivamente has mencionado también la idea esta de que cuando les enseñamos a los alumnos lógica o cuando miramos los manuales de lógica, lo que vemos son sistemas muy formales, sistemas de símbolos, etcétera, etcétera, que por lo menos en España asustan a los alumnos o los ponen en guardia, como si eso fuera algo ajeno al tipo de actividad que ellos han elegido realizar. Pero la respuesta es que no, no lo es en absoluto. Y explicarlo bien es responsabilidad de los profesores. Entonces, a mí me gusta mucho este tipo de iniciativas porque nos da la oportunidad de explicar exactamente por qué utilizamos esos signos y no otros. Y entonces yo siempre he hecho mano de uno de mis héroes filosóficos, que es Frege. O sea, en Frege se coloca el origen de la lógica contemporánea, de lo que sea. En alguna época, ahora ya parece que no es lo más común, se hablaba de lógica matemática o algo así.
Y la idea de Frege es, digamos, desarrollar un sistema formal para representar claramente las inferencias. Ya está. Entonces, la lógica es un medio. Hay que distinguir, como ha dicho el profesor Forero, entre lo que es la lógica de nuestro lenguaje, etcétera, y el instrumento, que yo muchas veces digo hay que distinguir entre lo que hacemos cuando hacemos inferencias y, digamos, los modelos formales que utilizamos para evaluarlas. Entonces, muchas veces lo confundimos incluso nosotros, los profesores, ¿no? Entonces, Frege lo que nos propuso es, vamos a ver, aquí tenemos muchas discusiones en los fundamentos de la aritmética y yo necesito ver cuáles son los pasos de los argumentos. Y entonces, como el lenguaje natural, que está perfectamente adaptado para su función multiuso, es demasiado vago en algunos aspectos, pues vamos a utilizar un lenguaje científico. Pero un lenguaje científico de la misma manera que los químicos utilizan un lenguaje específico, los matemáticos utilizan un lenguaje específico y los filósofos políticos utilizan un lenguaje específico. O sea, nosotros los lógicos utilizamos lenguajes formales para, digamos, como una especie de apéndice, como una especie de aparato que se encaja en el lenguaje natural para hacerlo más preciso. Entonces, esos son los cálculos de lógica que nosotros enseñamos. ¿Qué es la lógica? Pues la lógica tiene que ver con la manera en que realizamos inferencias o la manera en la que realizamos argumentos. Pero básicamente la lógica se establece, los argumentos y las inferencias se establecen entre unos contenidos y otros, entre unas proposiciones y otras. Y por tanto, digamos, el desarrollo del siglo XX de considerar la lógica como una disciplina absolutamente formalizada con el modelo de la matemática está bien y la gente que trabaja ahí ha tenido mucho éxito en estas cuestiones formales, pero ha sido un poco como centrarse en el dedo que señala la luna. Frege señalaba la luna y en el siglo XX nos hemos centrado en el dedo. ¿Qué significa el dedo? Nos hemos centrado en el tipo de sistema que Frege propone para evaluar inferencias. Pero lo importante son las inferencias, no el sistema que propone para evaluar. Y por otra parte, la estructura que la lógica ha tomado o la forma que la lógica ha tomado y que nosotros explicamos a nuestros alumnos, la lógica proposicional o de oraciones y la lógica de primer orden, son ese sistema aplicado a la fundamentación de la aritmética. Pero podríamos hacer sistemas alternativos. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que quiero decir. Ahora profundizaré más cuando hablemos de la relación entre la lógica y la filosofía, que es muy profunda. Pero por lo menos quiero que quede claro que la lógica es meramente un instrumento y que no nos debería de asustar. Y si nos asusta es porque no hemos conseguido los profesores mostrar cuál es su utilidad. Es un aliado. En este sentido se me está ocurriendo pues la frase bíblica, no está hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre, efectivamente. No está hecho el filósofo para la lógica, sino la lógica para el filósofo. La lógica es nuestra amiga. Nosotros no tenemos que amargarnos la vida para cumplir con las necesidades lógicas, sino que tenemos que usar la lógica para entender mejor aquello a lo que la aplicamos. Y con esto aquí paro y ahora seguimos en la siguiente cuestión. Sí, 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 muy, muy interesante esa última parte de, digamos que era un poco lo que yo quería transmitir con la idea de que es un instrumento y que al final los instrumentos son mejores o peores dependiendo de para lo que uno los quiera usar. Sí, que es algo Exactamente. en lo que yo también siempre insisto mucho con mis estudiantes y es, pues es que no hay un sistema que sea mejor que otro por sí mismo. ¿Sí? Porque a veces pareciera que hay el sistema de la lógica de primer orden es como el sistema para algunos el mejor, pues, pero depende mucho de qué es lo que uno quiera representar con ese sistema. Y entonces, en ese orden de ideas, yo quisiera poner la lupa en algo en lo que los cursos de lógica suelen pasar muy rápido, que es la formalización o lo que algunos llaman traducción o simbolización, ¿cierto? Que es justamente, muchos dicen, el paso del lenguaje lógico, del lenguaje natural al lenguaje lógico, como si estuviéramos cambiando una cosa por otra, pero a mí me gusta siempre decir, es como el análisis que uno hace del lenguaje natural. Y aquí me parece que ya uno puede ir empezando a relacionar las dos preguntas, ¿no? Porque
uno puede ver a la lógica y digamos, a la idea de la lógica formal como un análisis conceptual, ¿sí? Como a partir de ciertas categorías, por ejemplo, en el caso de la lógica de primer orden, que la hemos visto pues con mis estudiantes en este curso y nos hemos detenido bastante en qué es un cuantificador, qué es un término singular, un término general, etcétera, como intentando entender un poco por qué son diferentes. No es simplemente ponerle una letra mayúscula y una X a uno y una letra minúscula a otro, sino, es decir, qué es, digamos, qué es lo que tiene de diferente un término singular de un término general, por ejemplo. Entonces, me parece que poner énfasis en la formalización eh, como que ayuda un poco a ver que lo que estamos haciendo cuando hacemos lógica en filosofía o análisis lógico en filosofía es un análisis conceptual, ¿sí? Es tratar de ver qué es lo que hay en ese lenguaje pues natural y dependiendo de cuál sea pues la lógica que elijamos para hacer ese análisis, pues el análisis nos arrojará uno u otro resultado, ¿sí? Es decir, acerca de, digamos, dependiendo del sistema pues que uno use, pues al final el resultado en símbolo será uno o será otro, pero por el sistema que uno ha elegido, ¿no? Lo cual también depende mucho, pues como hemos dicho, pues de los objetivos que uno tenga al hacer el análisis o del tipo de discurso que esté analizando, o etcétera. Entonces, a mí me parece importante esto porque es algo en lo que normalmente poco cuidado se pone. De hecho, uno observa muchos manuales y es la parte donde más corta está el manual, con unos ejercicios además supremamente prefabricados. Y luego pareciera que todo esto se lo tenemos que aplicar a los argumentos y de alguna forma los argumentos del lenguaje natural tienen que adaptarse pues a estos esquemas preconcebidos de la lógica. Eh, y bueno, pues digamos, quería poner la lupa ahí. No sé tú cómo ves esa cuestión de la traducción o la formalización como análisis conceptual. La veo exactamente igual que tú. Y te quiero decir unas cuantas cosas. Lo que pasa es que estoy pensando, voy a decir una cosa así para que, en fin, para que los alumnos me entiendan. No podemos hablar mucho más, porque mi hijo siempre me dice, mamá, nadie se ve, una persona joven no se ve un vídeo de YouTube que dure más de 10 minutos. Entonces, si queremos que nuestros alumnos lo vean, tenemos que ir cortando. Pero lo que has dicho es completamente verdad en el sentido siguiente. La parte más difícil, y no voy a decir la más importante, pero el centro de la lógica es la formalización, porque la formalización exactamente es análisis conceptual. Y además el análisis conceptual está a la base de la intención de Frege para proponer el lenguaje que ahora se ha convertido en el cálculo de predicados. Porque lo que está diciendo Frege es las relaciones inferenciales que se dan en un argumento normal, en la ciencia y en la cafetería. En un argumento normal, esas relaciones inferenciales se fundamentan en la estructura interna de las proposiciones y las proposiciones están compuestas de conceptos. Por tanto, nosotros tenemos que identificar bajo el ropaje del lenguaje natural aquellos conceptos que están involucrados en una argumentación válida, si es que es válida. Y por tanto lo que tenemos que hacer es analizar, y de las cosas más importantes que Frege, digamos, determinó fue que las palabras de los lenguajes naturales, la naturaleza o el estatus de las palabras en los lenguajes naturales no representan su función lógica. Y por tanto tenemos que entender cuál es la función lógica de de las contrapartidas de las palabras que utilizamos para entender por qué ciertas oraciones parecen seguirse de ciertas otras. Lo que se sigue de unas de otras no son las oraciones, es lo que decimos mediante ellas. Pero lo primero con lo que se nos presenta un argumento es con la oración que utilizamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando traducimos o cuando formalizamos? Identificamos la estructura conceptual de aquello que decimos. Y eso es muy difícil. ¿Cómo representemos esa estructura conceptual es irrelevante? La representamos de una manera porque ahora nos parece que haciéndolo así
que por cierto, el cálculo de primer orden que nosotros utilizamos, la base es Frege, pero desde luego la notación no es la fregeana, etcétera. Él tenía otras, se pueden utilizar otras, pero lo que es verdaderamente importante es que entendamos cuáles son las relaciones entre los conceptos que están involucrados. Y, por ejemplo, para descender a detalles, gracias a Frege nosotros entendemos por qué los argumentos ontológicos son falaces. No se puede, probar la existencia de una manera, siguiendo una línea conceptual. Simplemente eso está mal. ¿O por qué la paradoja de la existencia está mal? ¿Por qué tenemos tantos problemas en entender la noción de verdad? ¿Por qué nos cuesta trabajo definir nociones de orden superior como la noción de conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que entender lo que hacemos y tenemos que ser capaces de representar lo que hacemos cuando analizamos el lenguaje natural y nuestros argumentos más difíciles, porque los filósofos nos dedicamos a cosas muy difíciles. Y la lógica es nuestra amiga, nos ayuda. Pero si no entendemos qué es lo que hacemos o cuáles son las estructuras de nuestros conceptos, lo que digamos en filosofía corre un riesgo grandísimo de convertirse en charlatanería o en trivialidad. Por tanto, es muy importante. Y por otra, es primera razón, que es la que tú has planteado, que es el análisis conceptual. Y la segunda razón, porque ya digo, no quiero hablar mucho más, es que el método de la filosofía es la argumentación. Nosotros no entramos en un laboratorio, nosotros no observamos a través de un microscopio, etcétera. Nosotros no tenemos reactivos químicos. Para que yo te convenza a ti de por qué es bueno hacer tal cosa o por qué tales respuestas no son respuestas, aceptables cuando estamos en un entorno de conocimiento o de justificación o lo que sea, lo único que puedo hacer es argumentar. Por tanto, argumentar es el medio en el que la filosofía se desarrolla y la lógica es el instrumento mejor que conocemos para evaluar la calidad de los argumentos. Por eso es muy importante, porque si no, repito, vuelvo a casilla de salida, nos convertimos en charlatanes y ese es nuestro peor enemigo. Bueno, yo quisiera decir algo como para finalizar también, algo muy corto, y es que me parece interesante esta idea de la lógica, me parece que es como una idea de la lógica como con una especie de función terapéutica, ¿no? Porque es la lógica como tratando de justamente hacer análisis sobre esos conceptos que tratamos en filosofía, con los cuales, como decía Wittgenstein, ¿no? Podemos fácilmente como irnos de fiesta, como podemos fácilmente hacer algunas asociaciones que nos lleven a grandes problemas. Pero justamente la idea de centrarnos en cómo funcionan esos conceptos y la lógica nos ayudaría justamente a ver cómo funcionan esos conceptos, parece que nos ayuda a al menos no sé, como poner un alto a ir por ciertos caminos por los cuales la filosofía tradicionalmente, con respecto a ciertos conceptos, ha ido, ¿no? Sobre todo a los conceptos, como te gusta decir a ti, a los conceptos abstractos, que son los conceptos de la filosofía, ¿no? Los conceptos de verdad, de conocimiento, de creencia, identidad, racionalidad, etcétera. Entonces, bueno, nada, poner esa relación en, pues la lógica, digamos que es importante para la filosofía en términos de análisis conceptual, que básicamente es lo que hacemos los filósofos, analizar conceptos, pues entre otras cosas seguramente, pero es algo muy importante de nuestra actividad, hacer análisis conceptual. Y la lógica, pues, es una muy buena guía para hacerlo, nos ayuda muchísimo a hacerlo. Y la otra es la función terapéutica que puede tener ese análisis, que es una especie de función metafilosófica, ¿no? Porque uno puede utilizar la lógica justamente en los análisis que la filosofía misma ha hecho. No sé si tú quisieras decir algo a este respecto también. Estoy completamente de acuerdo en la función terapéutica porque es que de verdad muchas veces nos metemos en callejones sin salida, en fin, que esto ya es Wittgenstein, o sea, no voy a entrar. O sea, hay que enseñarle a la mosca a salir de la botella cazamosca, efectivamente. Los filósofos nos metemos en callejones sin salida porque no entendemos la lógica de nuestro lenguaje y por eso tenemos que explicarla. Porque además para un químico entender la lógica del lenguaje probablemente es irrelevante en su trabajo como químico, pero para un filósofo es su herramienta fundamental. Y nada, y quiero terminar simplemente diciéndole a los alumnos, a los tuyos y a los míos, a los nuestros aquí,
que comenten estas cuestiones, que no se trata de que digan cosas muy elaboradas, etcétera, sino que vean exactamente cómo, o sea, que nos digan cómo ven ellos, ellas y ellos, cómo ven lo que hacemos cuando hacemos lógica, cómo ven el papel de la lógica para la filosofía y que nos den sugerencias, porque efectivamente nosotros lo que queremos es realizar nuestro trabajo docente de la mejor manera. Listo, pues muchas gracias, profesora María José. Pues ya la profesora lo ha dicho, la idea es que pues hagamos que comentemos respecto a estas preguntas que ha puesto la profesora María José, eh, cómo vemos esas relaciones, cómo vemos esa utilidad de la lógica. Yo sé que eh, en ambos cursos, tanto en el de allá de Granada como el de acá, pues apenas estamos iniciando en este proceso de la filosofía y de pronto en principio es un poco difícil ver esas relaciones, pero es importante que empecemos a pensarlas desde ahora porque seguramente luego vamos a ver mucha lógica o muchas de las consecuencias que el análisis lógico justamente ha traído para muchos problemas de la filosofía. Entonces, pues esperamos sus comentarios y sus sugerencias y los leeremos con gusto. Muchas Muchas gracias. gracias.